use bajo la modalidad de transporte público, también la liquidación de compra va a poder sustentar el traslado de los bienes. En el caso también del traslado de los bienes en transporte interprovincial de pasajeros, ustedes saben que cuando uno viaja a provincia, no necesariamente existe la obligación del pasajero de emitir su guía de remisión, sino que si tiene su boleta de ventas, su factura, eso va a poder sustentar el traslado de sus bienes. Por eso es que es muy importante que cuando se realicen viajes en transporte interprovincial, se cuente con esas boletas, porque a veces hacen inspecciones y los bienes pueden ser comisados, ¿no? O incluso establecerse multas por este incumplimiento. Bueno, en el caso del traslado de los títulos valores, que tampoco es necesario emitir la guía de remisión, ¿no? Pero son papeles prácticamente los que se transportan. Estos son los requisitos con los que debe consignar la guía de remisión. Al igual que los comprobantes de pago, también tienen esos requisitos que deben ir de manera impresa y no necesariamente impresa. Es importante consignar esos requisitos, como les decía, porque es posible que si yo trasladé los bienes con ocasión de la venta, o el comprador trasladó sus bienes con ocasión de la compra y no cuenta con esta guía de remisión, nunca le emitió, nunca se le detectó, si bien no va a tener una infracción por la no emisión de la guía de remisión, pero si posteriormente la SUNAT hace una inspección y verifica que hubo un transporte de los bienes, que los bienes fueron traídos de Cajamarca a Lima y no existe la guía de remisión, es posible, cabe la posibilidad, si no existen otros medios probatorios, que SUNAT desconozca el costo del transporte de esos vehículos, ¿no? El costo de ventas, por ejemplo, ¿no? En la medida que con otros documentos no puedan ser sustentados. Entonces, la obligación en sí de emitir la guía de remisión es con ocasión del traslado de los bienes. Si SUNAT detecta durante el traslado que no se emitió esa guía de remisión, hay una infracción. Si los bienes posteriormente fueron trasladados y SUNAT nunca detectó, la infracción no se generó porque se genera durante el traslado. Pero sí, como les digo, existe el riesgo que posteriormente, si no existen medios probatorios suficientes, SUNAT pueda desconocer el costo por el transporte de los bienes. En el caso de la información no necesariamente impresa, acá les resalto la identificación de la unidad de transporte y del conductor, porque he visto varios casos en los cuales se consigna toda la información impresa, la no necesariamente impresa, pero en la identificación de la unidad de transporte se pone la placa del vehículo, pero no se pone el conductor, o se pone el nombre del conductor, no se pone la placa del vehículo. Y también SUNAT ha sancionado esa obligación, porque considera que eso no es una guía de remisión, por faltar los requisitos, ¿no? Y una infracción por emitir guía de remisión sin reunir con los requisitos establecidos en el reglamento de comprobantes de pago. Entonces, la guía de remisión del transportista, que también debe cumplir con todos los requisitos que les he mencionado anteriormente. Y bueno, esas son las infracciones más comunes, ¿no? Que se pueden generar como consecuencia de la inobservancia de cuándo se debe emitir comprobantes de pago, notas de crédito, débito o guías de remisión. Por ejemplo, si no se emite comprobantes de pago, la sanción, uno emite. Configuración cuando se no detecta la infracción. Nada más tienda, no emite comprobantes de pago, infracción. Emitir comprobantes de pago sin reunir los requisitos establecidos en el reglamento de comprobantes de pago. Se emitió la factura, pero se olvidó consignar el IGB, el precio de venta, el valor total de la venta, cualquier requisito o las características del bien, también hay infracción, 50% de la OIT. O el cierre se produce en la tercera infracción, ¿no? Si SUNAT la detecta por tercera vez lo mismo, hay una que se produce el cierre. Cuando se configura, cuando se emite sin consignarse todos los requisitos exigidos. Quiere decir que esta infracción no se genera necesariamente cuando se produce la venta, sino posteriormente. SUNAT revisa sus comprobantes de pago y puede verificar, ¿no?, la inobservancia de esa obligación. Cuando se transportan bienes sin guías de remisión, ¿no?, internamiento temporal de vehículo, lo que les decía, ¿no?, que existen penalizaciones, multas, comisos o incluso el internamiento temporal de vehículo, y cuando ocurre esto acá el propietario tiene que ir, pagar su multa, sustentar el traslado de sus bienes, probar que es el propietario para sacar los bienes. En verdad es todo un proceso por no emitir guías de remisión cuando SUNAT decomisa los bienes y encima interna el vehículo. Remitir bienes sin guías de remisión, como les decía, comiso de bienes o el 15% del valor de los bienes, que es la multa, y transportar bienes con documentos que no reúnan los requisitos de las guías de remisión. O sea, es
o emitir o no emitir la guía de remisión, o si bien emitir, pero no reúne todos los requisitos que se debe hacer el reglamento de comprobantes de pago, y la sanción es 50% de la UIT o internamiento temporal de vehículo. Existen infracciones en el Código Tributario que es posible que las multas sean rebajadas cuando se subsana de manera voluntaria. Sin embargo, esta subsanación voluntaria o este régimen de incentivos que puede haber para otras infracciones no existen para estas acá, por eso que no las he mencionado. No aplica, ¿por qué? Porque esas infracciones generalmente, según la segunda, se configuran con la detección en el momento, cuando emití o no emití comprobante de pago, cuando debí emitir la guía de remisión y no la emití. Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. En el caso de los comprobantes de pago, ¿tienen una fecha de vigencia? O sea, la impresión. La impresión del comprobante de pago, no, en realidad lo imprime, sale con una numeración y la puedes usar, claro, y se puede, porque la fecha se consigna, ¿no? En el momento de la operación. ¿La fecha de la impresión? Sí. No, no, la fecha de la impresión hasta no. que se termine. Es por eso que es posible incluso que se acaben, ¿no? Que se acabe, incluso si no, no concuerda con el punto de emisión, ponerlo a través de un sello, ¿no? O sea, no existe posibilidad. En caso El sello se soluciona todo, ¿no? Claro, con el sello. Por eso dice de manera legible, de preferencia un sello, ¿no? No con lapicero, ¿no? Eso es lo que se recomienda. No, lapicero. En caso que yo quiero vender un terreno, ¿qué comprobante de pago? ¿A quién le va a vender? A una persona. Si es una persona natural, una boleta de ¿Con un boleta? consumidor, una boleta de venta. Sí, una boleta de venta, pero si usted no es habitual en esas operaciones, como le mencioné, y la persona de repente puede ser una persona natural, pero tiene una empresa o quiere tener derecho a deducir gastos o costos, usted puede pedir a la SUNAT la autorización o el formulario 820, que es por operaciones no habituales. Entonces, esto no le va a desconocer el gasto o costo para esa persona natural, ¿no? Pero también existe la posibilidad de que si la operación se inscribe en el registro público y es oponible, también no se le va a desconocer el hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la persona natural normalmente no es habitual en esas operaciones. Consultita, en caso, por ejemplo, de hacer servicio, en el caso de servicios profesionales gratuitos a instituciones, eso Ya. es Hay que emitir comprobantes de pago. hacer el recibo de honorario, ¿no? Sí, si es El servicio monto profesional, no tiene que ver nada, por decir, por el puedo pasar de los 1.500 servicio gratuito. Gratuito. Claro, o sea, si el servicio es gratuito, normal se emite comprobante de pago y se menciona que el servicio es gratuito, ¿no? Pero sí existe la obligación, por más que sea puro. Y como les mencionaba, si supera los 1.500 soles, le tiene que considerarse la retención, ¿no? 2.500 es mensual, ¿no? Claro, o sea, si emite un comprobante de pago que supera los 1.500 soles, le deben hacer la retención del 10%. Pongamos que yo trabaje en una empresa, ¿Ya? tengo un sueldo normal, estoy empleado. Y aparte yo doy un servicio, por decirlo, de asesoramiento o algo y cobro y... A la empresa. No, A o sea, a otro. Ya. ¿No? Y emito un recibo por honorario. ¿De cuánto? ¿Más de 1.500? ¿O menos? Dependiendo. Ya, ¿qué pasa si supera los 1.500? Tienen que hacerte la retención del 10%. Ahí en el del... La empresa La empresa tiene que está retener el contratando a mí 10%. aparte. Ya. Ahora, si la empresa no te retiene, ella tiene una multa por no retener, que es una obligación. Y usted, al final del ejercicio, usted cuando haga toda su consolidación por sus rentas de trabajo, debe efectuar la regularización. Si usted sabe que no le retuvo, no quiere decir, bien, gracias, no voy a pagar. Entonces, hace toda su regularización y tiene que pagar ese porcentaje que no le retuvieron. Ya, Pero la y- empresa de todas maneras está sancionada, ¿no? Ya, y si no supera los 1.500, No le hacen retención, le pagan netos 1.500 soles. y eso muy aparte de lo que yo estoy recibiendo Claro, mensualmente por planilla. Claro. Entonces está prestando un servicio independiente que es por rentas de cuarta categoría. Ya. Y el servicio de planilla es por rentas de quinta categoría, ¿no? Que es, en verdad es independiente. es independiente. Sí, entonces, claro, o sea, al ¿no? finalizar el ejercicio, todas sus rentas de trabajo deben ser sumadas. No, eso sí, las rentas de trabajo son una sola. Pero cuando usted emite su recibo por honorario, ¿no? Por un servicio independiente, la obligación de la retención y de emitir ese recibo es por ese servicio, en esa oportunidad. En ese caso sí me refiero a eso. Ah, ya, porque eso es, o sea, eventual. Porque se ve. Claro. Y si usted sabe, por ejemplo, que en una oportunidad va a prestar un servicio por 10.000 soles, supongamos, pero usted sabe que en todo el ejercicio no va a prestar ningún servicio independiente, solamente va a prestar ese último, por 10.000 soles.
Entonces, en principio le deberían hacer la retención del 10%. ¿Por qué? Porque superó los 1.500 soles. Pero si usted está seguro que en realidad no es eventual en esa prestación de servicio independiente, puede pedir a SUNAT que le autorice o que le dé un certificado de suspensión de retenciones. Si SUNAT lo cree conveniente, en realidad no son muchos requisitos, es un formulario, mencionar el servicio, la prestación de servicio que usted va a prestar y por el monto, y SUNAT le puede otorgar ese certificado. Entonces quiere decir, cuando usted presta servicio por esos 10.000 soles, usted le muestra a la empresa su certificado de suspensión de retenciones y la empresa ya no le va a retener. Esa es la única excepción. Ese certificado de suspensión de retenciones. Es un formulario, no recuerdo ahorita el número, pero está regulado en una resolución de superintendencia, ¿no? Entonces es la única excepción, es cuando no supera los 1.500 soles y cuando superando tengo ese certificado de suspensión de retenciones. En ese caso sí, no le deberían retener. Muchas personas hacen eso porque en realidad trabajan en planilla, por ahí les sale un trabajo fuerte al año y en la medida que no supere los 31.500 soles, por ese ejercicio 2011, les van a poder suspender las retenciones. Cuando supere los 31.500 ahí sí no va a proceder esa autorización que les están pidiendo. 31.500 en total, con lo de las planillas y el... No, 31.500 solamente por los servicios independientes. Ah, ya. Sí, en 2010 era 31.500 y ese año salió una resolución que repitió lo mismo en el 2010, ¿no? O sea, se refiere a la norma del 2010, pero es el mismo monto. Servicios independientes. Independientes, por rentas de cuarta categoría. Preguntita, en el caso de los comprobantes emitidos, ¿es necesario guardarlos por un periodo o la copia con la que usted se queda? Claro. ¿Por qué? Porque lo recomendable es que los guarde por el periodo de la prescripción. ¿Cuánto es el periodo de la prescripción? 4 años, pero se empieza a computar, la norma te dice, a partir del 1 de enero del año siguiente en el cual se debió presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Entonces, por ejemplo, si yo efectué operaciones en el 2004, mi declaración jurada anual del impuesto a la renta yo lo presento los primeros meses del 2005. Entonces, yo empiezo a contar el plazo de la prescripción a partir del 1 de enero del 2006. 1 de enero del 2006, hasta el 1 de enero del 2007, 2008 y 2009. 4 años. Pero del ejercicio más los 4 años en realidad son 6, ¿no? Si lo quieren contar de esa manera. En realidad serían 6. ¿Por qué? Porque SUNAT cuando fiscaliza va a pedir toda esa documentación. Incluso ha habido casos en que ha pedido no solamente los vinculados al periodo de prescripción, sino los anteriores que se vinculen de alguna manera con los periodos no prescritos. Entonces pueden crearse contingentes si usted no guarda sus documentos, ¿no? Libros contables y comprobantes de pago. Sí, una pregunta en cuanto a la boleta de venta, ¿qué pasa cuando llega a 700? Cuando supera los 700 se debe identificar al adquirente o usuario del servicio. Número de RUC, usuario de servicio. sí, número de RUC, ese es su nombre completo y todo eso, ¿no? A partir de los 700 euros. Entonces creo que eso sería todo. Cualquier consulta, si gustan pueden enviarme un correo, si por ahí ahorita no se acuerdan de alguna pregunta, a cconde@tytl